con nuestro Joelito Morales porque vamos a hablar acerca de los túneles. Los túneles en la época colonial. ¿Cómo es eso, Joelito? Bueno, muchas leyendas hay en nuestro Panamá que a veces nosotros no conocemos o hemos escuchado vagamente, pero son parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia y por supuesto se han convertido ya hasta en mitos, muchachos. Y es que en diferentes partes del país hay unos más famosos que otros. Y por supuesto que a la llegada de los españoles a nuestro continente, especialmente en este caso que nos atañe, que es Panamá, nosotros tuvimos construcciones con tipos de búnker, lo que llamamos hoy, ¿verdad? O en lenguaje con un anglicismo, pero habían criptas, habían escapes o fosos para ocultarse o para guardar cierto tipo de alimentos o pólvora o armas. En caso de que ocurriera algún desastre. Claro, era como un sistema, era un sistema de protección y defensa. Okay. Entonces es muy importante recalcar que esas construcciones todavía obviamente se encuentran en nuestro país. No han sido descubiertas o exploradas a su totalidad, pero hay. Una de las más famosas es aquel túnel que siempre nos hablaban de muy niño en la misteriosa iglesia de Natá de los Caballeros. Yo no sabía de eso. Pues sí es muy famoso y qué bueno que lo aprendan hoy. Natá de los Caballeros, sus pobladores antiguos y todavía yo creo que todavía los viejos del pueblo, como dice uno, pues constatan de que hay una construcción subterránea que comunica con una zona alejada del pueblo. En las desaparecida ya iglesia de la Soledad, que era una iglesia retirada del centro urbano de Natá. ¿Hacia dónde en quedaba, épocas coloniales. La Soledad? ¿La iglesia de la Soledad? En las afueras del pueblo. Daba como a un cerro, un potrero, o sea, un lugar descampado que en lugar de estar cerca del centro urbano, te conducía a las afueras del pueblo. A la afuera del pueblo. Sí, todo eso es leyenda, muchachos, probablemente exista. No se ha constatado con exactitud. Mira, de hecho, la primera vez que yo fui a Natá de los Caballeros a recorrer pues, la iglesia, que es la primera iglesia en tierra firme, que aún se conserva. Que existe todavía y que se conserva, o sea que, bueno, que no se conserva tan bien porque se está medio cayendo. Están luchando por exacto, pero sí te hablan de este túnel que conectaba con esta otra iglesia y que tenía hasta su función y todo en su momento. O sea, la guía turística en su momento sí nos dijo que era una leyenda, pero que se dice que se comunicaba para que los curas de repente caminaran de una iglesia a la otra y nadie los viera, o sea... Sí. Y en cualquiera, recuerden que Natá está asentado, donde antiguamente había un cacicazgo, había mucha presencia indígena, y la presencia indígena cuando en la época de los españoles era muy fuerte y muy organizada, por lo que los españoles tenían que crear mecanismos y en eso la arquitectura formaba parte de este tipo de mecanismos, o sea que se aliaba con las estrategias de protección que los españoles establecían en sus poblados, por supuesto para los pobladores más distinguidos y el clero, ¿no? Siempre la rosca, por supuesto, ¿no? Yo me circunscribo a la época y cuando leo este tipo de cosas, siempre lo traigo a lo contemporáneo, a la actualidad, que existe lo mismo. La protección siempre es para los yeyés y los que están en la papa con el gobierno. Bueno. Entonces la ranchería, bueno, que se quemara, que estaba más expuesta, más expuesta y vieran qué iban a hacer. Porque ya en los lugares santos o edificios muy sólidos, recuerden que no siempre había construcciones tan sólidas como las catedrales y las iglesias, entonces de allí entonces partían los túneles. Otros muy famosos que también son leyendas, aunque hay testimonios del siglo XIX, son los del casco antiguo. Se dice que debajo de algunas iglesias existen corredores o túneles soterrados, obviamente túneles soterrados, que comunican una iglesia con otra y algunos que dan al mar. Sí, en el siglo XIX, específicamente 1880 a 1885, vivió en Panamá Wilfred Nelson. Él dejó un escrito, él era canadiense, y él dejó escrito de muchas vivencias que él palpó en la realidad panameña a finales del siglo XIX, y habló de que cuando la marea se llevó un pedazo de muralla, es hacia donde está más o menos el Teatro Nacional, la iglesia de San Francisco, allí se descubrió un boquete, o sea, una puerta soterrada que conducía a modo de túnel
a una de las iglesias cercanas. Esa sí creo que la había escuchado incluso desde el área de Panamá Viejo con Puente del Rey, donde estemos actualmente en las ruinas, que era manera de protección. Desde la escuela viene esta leyenda ya, o sea, se decía de que si llegaban los piratas, pues obviamente ocultaban todo el oro, y era la manera fácil y rápida de salir, ¿no? De las iglesias. Sí, las iglesias por lo general tenían criptas. Ustedes ven que la mayoría de las iglesias coloniales están asentadas en un altozano, o sea, una zona alta, tiene un zócalo, y siempre o casi siempre la iglesia antes se utilizaba como lugares de entierro de gente distinguida del pueblo o del clero. Claro. Si moría un obispo, un sacerdote, pues se enterraba en la iglesia hasta después en el siglo XVIII, que se dispusieron que los cementerios pues se construyeran alejados del pueblo. Pero además antes la los iglesia poderes no estaban separados, o sea, el clero y la iglesia. La rosca. El rey. Ahora que en Panamá ahora vivimos un estado laico y hay iglesia bueno, la iglesia y el rey eran la misma cosa, ¿no? Entonces, como el rey no estaba el obispo, y entonces el obispo ejercía un poder muy importante en las comunidades, y sí se hacían entonces este tipo de construcciones debajo de muchas iglesias de Panamá. Nosotros estamos sobre bóvedas o sobre espacios en donde muchas veces ignoramos, pero sí hay construcciones soterradas en varias iglesias coloniales del país. En San Felipe, ¿sabes? Casualmente yo estuve por Portobelo, en la iglesia de San Felipe de Portobelo. Allí todavía guardan las placas, las colocaron como en la pared, referente a las personas que estaban enterradas. Correcto. En túneles, no en túneles, pero en criptas, no, fosas. En la parte de abajo. En fosas, exactamente, en la parte pues, de abajo. Y eso me llamó la atención cuando visitamos la iglesia, porque no tenía idea yo que esto era así. Me llamó mucho la atención. Hay que recordar que es que la arquitectura de dónde proviene aquí en Panamá, y son de los españoles y de Europa en ese tiempo. Recordar también que Europa estaba pegado con Francia, que es Francia actualmente. Cuando recorres todas las catedrales en Europa, te das cuenta de que todos tienen túneles, criptas, y es ese la mismo misma esquema. edificación. Se trasladó al Nuevo Mundo. Y tiene mucho sentido lo que estás hablando, pues porque obviamente ellos nos colonizaron y ellos fueron los que empezaron a edificar estas obras arquitectónicas. Claro, y era de deducir que si hubo un ataque tan fuerte que acabó con la vida de tantas personas y arruinó una ciudad en Panamá Viejo en 1671, al trasladar la ciudad a lo que es hoy el casco antiguo, ellos iban a protegerse, hicieron murallas, hicieron muy bobo si no lo fortalecieron la ciudad, y entonces soterraron algunas cosas. Puede ser si que yo tuviera lógica, un cacicado acá arriba esperándome acá en Carrasquilla, acechándonos desde aquí en yo también construyo para abajo, hermano. Si yo me estoy preparando para el ataque zombie, imagínate ellos que tenían a los caciques ahí mismo al lado tirando. Exactamente. Joel, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir como siempre estas leyendas y cultura de nuestro país.